Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el tema muy importante también, básico de caída libre. Continuando con el área de la cinemática, que recuerden, esta estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas que originan el movimiento. Únicamente vamos a describir un movimiento más, que es la caída libre en este caso. Bueno, ¿qué características tiene la caída libre? De entrada, es un tipo de MRUA, es decir, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que en la caída libre un objeto que parte del reposo simplemente se suelta y en este caso la aceleración de la gravedad de la Tierra hace el resto atrayéndolo hacia su superficie. Entonces es un movimiento evidentemente que se describe en línea recta, en este caso verticalmente hacia abajo. Vamos a tener un valor de aceleración constante que seguramente ya lo han escuchado hablar de él. El de la gravedad, la aceleración de la gravedad en nuestro planeta es de 9.81 metros por segundo cada segundo, o metros por segundo al cuadrado. Es independiente al peso, ¿no? Si nosotros dejamos caer o hacemos ese famoso experimento de poner un martillo y una pluma, cuando nosotros hacemos esto, bueno, realmente la pluma va a caer más despacio debido a que se presenta un factor que es la resistencia del aire. Si se toma en cuenta la resistencia del aire, entonces esto ya no va a ser válido, ¿no? Lo que vamos a también, por tanto, a considerar es que la resistencia del aire no existe o no va a tener un peso importante en los problemas que resolvemos. Sin embargo, supongamos que tenemos el martillo y la pluma en un ambiente sin aire, es decir, sin atmósfera. Entonces, como se ha hecho experimentos en el laboratorio en cámaras al vacío, están a la misma altura un martillo, una pluma de un ave, se sueltan al mismo tiempo y se observa exactamente que caen también al mismo tiempo. Eso demuestra entonces que cuando estamos despreciando ese efecto del aire, los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su peso. La aceleración, otra característica más, depende del tipo de campo gravitacional en el cual se encuentre el objeto que está en caída libre. Es decir, el campo gravitacional de nuestro planeta Tierra ejerce este valor de aceleración, pero si nos vamos a la Luna, por ejemplo, la aceleración es aproximadamente un tercio en su gravedad con respecto a la de la Tierra. La aceleración de Júpiter, bueno, será mucho mayor, ya que es un planeta, un cuerpo unas 300 veces mayor que la Tierra. El Sol, que es nuestro cuerpo mayor en el sistema solar, pues también ejercerá una aceleración de gravedad cientos o quizá miles de veces más grande, y así sucesivamente, ¿no? Eso tiene que ver con la ley de la gravitación universal, que analizaremos más a fondo en ese tema. Ahora vamos a ver las características que tiene la caída libre ya sobre el papel con los parámetros que vamos a medir. De inicio, la velocidad inicial siempre va a ser igual a 0, es decir, que este cuerpo pues entonces parte del reposo siempre. Sí, eso es muy importante, no es que el cuerpo se aviente hacia abajo, sino simplemente lo tengo aquí y lo suelto. Parte del reposo entonces siempre, una caída libre. La aceleración, que es la de la gravedad, en este caso de la Tierra, vamos a memorizar este valor, es una constante universal, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que como comentábamos anteriormente, nuestra gravedad varía muy poquito de acuerdo a la altitud, así que para fines prácticos se queda como constante. Va a caer el cuerpo desde cierta altura, ese es otro parámetro, ¿no? Aquí en vez de la distancia, la distancia que se tomaría en cuenta en el MRUA va a ser h, la altura. Y va a caer con una cierta velocidad, que vamos a llamarle la velocidad final, o a veces le llaman velocidad de impacto, porque es la velocidad con la que choca el cuerpo con la superficie que estemos considerando. Dadas estas consideraciones, entonces vamos a poder hacer una deducción de las fórmulas que se utilizan para la caída libre, y entendiendo bien esto, entonces ya será mucho más fácil resolver prácticamente cualquier problema de la caída libre, al ser
insisto, un tipo de MRUA, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así que vamos a iniciar con la deducción de las fórmulas. Para empezar, la fórmula número 1 del MRUA, que ya nos debemos de conocer o tener en el formulario. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial entre el tiempo. En este caso, la aceleración va a ser cambiada por este valor constante de la Tierra, que es g, la gravedad. Entonces va a ser g es igual a la velocidad final, que esta va a depender de la altitud o de la altura de la cual cae el cuerpo, menos la velocidad inicial, que es de 0, siempre va a ser 0, dividido entre el tiempo. De aquí lo que más nos importa no es la gravedad, porque la gravedad siempre va a tener ese valor. Esa es una ventaja de los problemas de caída libre, que la aceleración, que es la gravedad, siempre la vas a conocer, ¿no? Eso ya no es una incógnita. Más bien lo que me interesaría entonces despejar es, por ejemplo, la velocidad final o el tiempo. Si hago el despeje de velocidad final, entonces tenemos aquí que la velocidad final va a ser igual, el tiempo está dividiendo, ¿no? El 0 ya no cuenta, esto está dividiendo, va a pasar entonces al revés, multiplicando del otro lado, y tenemos la primera fórmula que se suele utilizar en la caída libre. Velocidad final o velocidad de impacto en la caída va a ser gravedad por tiempo. Ese producto gravedad por tiempo ya te da la velocidad, ¿no? Simplemente con saber el tiempo ya sabemos con qué velocidad va a caer ese objeto en la superficie. Luego voy con la segunda fórmula, ¿no? La segunda fórmula, que de acuerdo a lo que se vio en el MRUA, es distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Esa es la segunda fórmula. Ahora nosotros, haciendo la deducción en base a estos nuevos parámetros, tendríamos que la distancia es la altura, ¿no? Ahora, h. Velocidad inicial, bueno, la velocidad inicial siempre es 0, y 0 por cualquier tiempo, 0 por cualquier número, pues es 0, ¿no? Entonces esta parte de la fórmula, este término, se cancela gracias a esa velocidad inicial de 0. La aceleración es g, la gravedad, el tiempo, bueno, ese sigue siendo igual, no cambia, g por t cuadrada sobre 2, de tal forma que h va a ser la altura desde la cual cae el objeto. Se va a poder calcular como g por t cuadrada sobre 2, y entonces aquí tienes la segunda fórmula que se ocupa en la caída libre, ¿no? Tú puedes calcular desde qué altura cae un objeto sabiendo otra vez solamente el tiempo. O si de aquí tú supieras desde qué altura cae un objeto, podrías calcular el tiempo que le toma exactamente llegar al suelo, ya únicamente haciendo el despeje. Luego vamos finalmente con la tercera fórmula, porque esta también nos va a ser útil en la caída libre. De acuerdo a lo que vimos en MRUA, la distancia en la tercera fórmula va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. Nosotros, haciendo los cambios necesarios aquí, la distancia ahora es la altura nuevamente, así que la altura va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, pero está nuevamente 0, ¿sí? 0 al cuadrado, bueno, nos va a afectar, esto se va a anular otra vez, entre 2 veces la aceleración, que es g, la gravedad. De aquí yo podría dejar así la fórmula, despejada la altura, o como muchas veces también se presenta en los libros de texto o en las guías para exámenes de admisión, despejo la velocidad final. Entonces voy a hacer ese paso adicionalmente, esto está dividiendo 2g, va a pasar multiplicando con la altura, 2 por g por h, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. Ahora, finalmente este cuadrado pues tiene que pasar como lo contrario a la potencia, ¿no? Que es la raíz cuadrada. De tal manera que entonces ya nos quedaría la
tercera y última fórmula, velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de esto mismo, 2 por g por h. Y esto entonces nos va a dar la fórmula número 3 y final, que vamos a estar trabajando en problemas básicos sobre la caída libre. De tal manera que tienes dos opciones, ¿no? Memorizarlas igualmente estas fórmulas, así como están, o si no, como yo ya me sé las fórmulas, eso sí hay que saberse de memoria las fórmulas del MR1, puedes hacer una deducción rápida como ahorita yo lo hice aquí. Ahora, ya teniendo entendido todo esto y las fórmulas a la mano, realmente los problemas van a ver que son muy sencillos y casi rutinarios cuando ya tenemos un poco de práctica en esto. Por ejemplo, vamos a resolver aquí un problema de una guía del examen de Politécnico, que también son pues problemas muy frecuentes que se ven en el bachillerato realmente, y no se diga en la secundaria, en Ciencias 2. Así que vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí que se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio. Vamos a hacer el dibujo. Entonces se deja caer desde la parte más alta de un edificio. Un determinado cuerpo, no nos dice qué objeto es, lo cual pues obviamente es irrelevante. Tarda 2 segundos en llegar al suelo. Nos da el tiempo en el que llega al suelo, 2 segundos. Vamos a ir anotando ya los datos. Y con esto nos pide calcular la altura del edificio justamente. En este caso, además, considerando que la gravedad se va a redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Este redondeo realmente suele ser muy común, más que nada para simplificar los cálculos, sobre todo cuando no te permiten el uso de calculadoras, como en exámenes de admisión, por ejemplo, o algún otro donde su profesor pues prohíba el uso de calculadora, ¿no? Si no tienen esa restricción, pues no tenemos ningún problema en utilizar este valor y hacerlo en la calculadora mucho más rápido. Pero si no, pues bueno, igualmente no hay que tenerle miedo a los cálculos, ¿no? Entonces, de estas tres fórmulas que tenemos, vamos a ver igualmente cuál es la que nos sería útil, ¿no? Si la 1, la 2 o la 3. Vamos a ver la 1. Velocidad final de entrada no la proporcionan ni te la están preguntando, por lo tanto no nos será de utilidad la fórmula 1 ahora. La número 2, la altura, la están pidiendo. La gravedad es constante y el tiempo también lo proporcionan, por lo tanto esta es la fórmula que yo voy a utilizar. La número 2, en este caso, gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 nos da la altura. Ya está despejada la altura, que es la incógnita. Ahora vamos a hacer la sustitución de los datos. La altura va a ser igual a la gravedad, que aquí la vamos a redondear como 10. Entonces, así nos facilita hacer las operaciones. Metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que en este caso es de 2 segundos, elevado al cuadrado, y todo esto a la mitad. Entonces, por jerarquía de operaciones, recuerden, primero sería la potencia antes que la multiplicación y división. Entonces 2 al cuadrado sería 4 segundos al cuadrado. Esto entre 2. Y ahora sí multiplicamos y dividimos, ¿no? 10 por 4 sería 40. El segundo cuadrado aquí abajo pues se elimina con el segundo cuadrado de arriba. Solamente van a quedar la unidad en metros dividido entre 2. Esto entonces implica que la altura va a ser igual a la mitad de 40 metros, es decir, 20 metros. Y así pues ya nosotros hemos resuelto el problema de la altura del edificio. Entonces el edificio tiene una altura aproximadamente de unos 20 metros. Va realmente a desviarse un poquito este valor al real por el redondeo de los 2 décimos que hicimos de la gravedad. Pero bueno, para fines prácticos, igualmente, insisto, en exámenes, por ejemplo, de admisión que son de opción múltiple, pues ya buscaríamos en esas 4 o 5 opciones la que diga 20 metros o incluso más cercana, ¿no? A veces
El problema en el examen no nos dice que redondeemos la gravedad a 10, pero pues tú lo puedes hacer para hacer un cálculo más rápido, sobre todo si las respuestas de opción múltiple están alejadas, pues ya obviamente que buscamos la más cercana y esa sería la respuesta correcta. Entonces, bueno, he aquí el inicio de este tema de la caída libre. Para el próximo video voy a resolver algunos problemas más, además del que ya hicimos el día de hoy, pero problemas un poco más complicados igualmente, que intervienen más razonamiento o incluso que se proponen resolverse de manera algebraica, que a veces también se les presenta comúnmente en sus exámenes. Por lo tanto, pues aquí concluimos con este video y nos vemos para la próxima.